Amén. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Muy bien. Damos gracias al Señor que estamos en su presencia, siempre nos está viendo y ahora podemos estar en su casita de oración, amén, recibiendo la palabra. Vamos a ir buscando, vamos a estar leyendo algunos capítulos en el Viejo Testamento y vamos a terminar en el Nuevo, ¿verdad? Vamos a Lamentaciones, sí, amén. Lamentaciones de Jeremías, capítulo 3. Eso vamos a comenzar ahí, amén. Bendito el Señor. Lamentaciones de Jeremías, capítulo 3. Y ya el nombre lo dice, ¿no? Una lamentación, una queja, una tristeza, ¿verdad? Sí. Gloria a Dios. Esa está la punta, ¿no? Abajo, ¿te acuerdas que te dije recién? Empieza en el 3, luego das vuelta a la hoja. ¿Lamentaciones cuántos? 3. Esperanza de liberación por la misericordia de Dios. Amén. Amén. El Señor esté ministrando su palabra sobre nosotros y sobre todos aquellos que escuchan luego. Amén. 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 Vamos a comenzar ahí a leer. ¿Sí? Dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fue escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza, y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en el Señor. Vamos a detenernos ahí para que podamos ir entendiendo. Todo esto lo está hablando Jeremías, un profeta del Señor, ¿verdad? Y no está hablando de un enemigo, está hablando de Dios. Está hablando que Dios hizo todo esto con él. Él era su siervo, ¿verdad? Y se está quejando, o sea, se está lamentando, como lo dice Lamentaciones, se está lamentando de todo lo que padecía por servicio al Señor, ¿verdad? Porque él fue escarnio del pueblo y ahora después vamos a ver una pequeñísima cosa de lo que él vivió, ¿verdad? Porque el pueblo no quería la verdad, pero él seguía predicando lo que Dios le hablaba, ¿verdad? O sea, no está hablando de cualquier persona que se levantó o que le hizo esto, no está hablando de un ejército enemigo, está hablando de Dios. Dios permitió todo esto que acabamos de leer. ¿Sí? Entonces dice ahí en el 18, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en el Señor. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento. Ahora comienza a clamarle al Señor, ¿verdad? Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es el Señor, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. ¿Verdad? Vemos hasta el versículo 18 que Él se lamentaba de todo lo que había tenido que padecer. Si leyéramos todo lo que realmente en el libro de Jeremías padeció Él por servir al Señor, le decían el profeta llorón. ¿Sí? Porque él se quebrantaba, tenía un alma muy sensible y se quebrantaba porque el pueblo era rebelde.
y fue enviado a predicar a un pueblo que no escuchaba, que no ponía por obra la palabra del Señor. Y entonces él sentía el dolor del Señor por su pueblo, ¿verdad? Pero aún así el Señor seguía teniendo misericordia. Entonces en la primera parte él se lamenta de todo lo que le ha tocado vivir, ¿verdad? Y dice en el 18, que era lo que leímos, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en el Señor. Ahí como que dice, ya no tengo salvación, ¿no? Perecieron, pero entonces recapacita, ¿verdad? Y en el 19 empieza a orar al Señor, ¿verdad? Dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. ¿Sí? Dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es el Señor, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. ¿Sí? Si realmente leyéramos todo lo que sucedió al profeta, todo lo que pasó, ¿verdad? Aún el Señor le da orden de que él no se case ni tenga hijos, de que él esté solo. Y él acata toda orden del Señor, ¿verdad? Fue obediente, pero tenía estos momentos de desconsuelo, de abatimiento, ¿verdad? Pero entonces se reanimaba a sí mismo clamando al Señor y volviendo a esperar en Él, ¿verdad? Aún con todo, Jeremías nunca le falló al Señor. Él, según lo que está plasmado en la palabra, fue siempre obediente y habló todo lo que el Señor le decía, ¿verdad? Su vida no era color de rosa, era al contrario totalmente, pero él siempre glorificó al Señor, ¿verdad? Dice en el 25, bueno es el Señor a los que en Él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza, de la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre, antes sí aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos al Señor. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. Tú cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca, temor y lazo fueron para nosotros asolamiento y quebranto. Ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan, porque no hay alivio hasta que el Señor mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Mis enemigos me dieron caza como ave, sin haber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí. Aguas cubrieron mi cabeza, yo dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Señor, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz. No escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, oh Señor, mi agravio, defiende mi causa. Has visto toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí. Has oído lo oprobio de ellos, oh Señor, todas sus maquinaciones contra mí.
los dichos de los que contra mí se levantaron y su designio contra mí todo el día. Su sentarse y su levantarse, mira, yo soy su canción. Dales el pago, oh Señor, según la obra de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de corazón. Tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu furor y quebrántalos debajo de los cielos, oh Señor. Amén. Amén. Este es el lamento de Jeremías, ¿sí? Tenemos que entender que Jeremías, como lo dijimos, fue siempre obediente, sufrió y lloró durante toda su vida, ¿sí? Aparte, o sea, no solamente él predicaba y lloraba, le hicieron muchas cosas. Ahora vamos a leer, ¿verdad? Habíamos mencionado, creo que fue el culto pasado o el anterior, ¿verdad? Que lo pusieron en una cisterna, pero no una cisterna con agua, sino una cisterna con cieno, ¿verdad? Eso vamos a leer ahora, que es una de las tantas cosas que él vivió, ¿sí? Por causa de servir al Señor. Ahora acá, él en ningún momento niega al Señor. Se lamenta de lo que está pasando y se siente como abandonado del Señor, pero enseguida, ¿sí? Comienza a orar y a restablecer él mismo su fe, ¿verdad? Y dice ahí, ¿no? ¿Habrá algún hombre que pueda decir que todo lo que viene no viene del Señor? Dice, bendito el Señor, gloria a Dios. En el 37, versículo 37, dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado, ¿sí? Porque en realidad no es que Dios decida hacernos mal, es que nosotros decidimos ser desobedientes. No es que Dios nos mande mal, es que nosotros lo buscamos, ¿sí? O sea, todo lo sabe el Señor. Entonces, si nosotros caminamos como caminó Jeremías, siendo obedientes al Señor, sí nos van a venir cosas desagradables, nos van a venir pruebas, ¿sí? ¿Y qué? ¿Dejaremos al Señor por eso? ¿No? Porque en la palabra también nos dice que pongamos nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe, el cual tampoco fue aplaudido por predicar la palabra del Señor, al contrario, ¿verdad? El cual tuvo una muerte, ¿sí? De sufrimiento, ¿verdad? Y no se quejó, solamente le dijo al Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Solamente fue lo único que dijo, ¿verdad? Y nosotros nos lamentamos muchas veces por las cosas que nos suceden. Nos quejamos, nos gastamos nuestro tiempo quejándonos delante del Señor, ¿verdad? Cuando vemos aquí este varón, ¿sí? Que es un ejemplo, porque a él no le tocó nada lindo. Léalo el libro de Jeremías, léalo. No le tocó nada lindo, ¿no? Pero él era agradecido con el Señor. Él sabía realmente quién era al Dios que servía, ¿sí? Él mismo se alentaba en la fe, porque conocía a quién le hablaba y sabía lo que le esperaba, ¿verdad? Entonces ahí dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Si el Señor estableció desde el principio de los tiempos que la paga del pecado es muerte, y yo estoy en pecado, es lo que voy a recibir. Ya está establecido. Y no es que el Señor lo quiera, es que nosotros lo buscamos, ¿no? Pero está establecido desde ya. Entonces, no nos quejemos por lo que viene a nuestra vida, sino que aprendamos a mirarnos a nosotros mismos, a ver cómo estamos y a ver qué es lo que estamos haciendo. Y si es una prueba, bienvenido, ¿sí? Como dice ahí, se renuevan sus misericordias cada día. Vamos a leer del 40 en adelante, de nuevo. Esto habría que leerlo muchas veces y razonarlo. Dice en el 40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Señor, ¿verdad? Escudriñemos nuestros caminos y busquemos qué hay, en qué estamos fallando, ¿sí? ¿En qué andamos? Y si no le estamos fallando en nada al Señor, bueno, démosle gloria al Señor y tomemos la copa que Él nos ha dado para tomar, ¿sí? Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Aun cuando estamos en las pruebas más amargas, hay que alabar al Señor. Hay que darle gloria y honra a Él por todo lo que sucede en nuestra vida.
porque Él lo sabe, Él lo ve, ¿sí? Dice en el 42, nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales y tú no perdonaste, ¿verdad? Sabemos que el Señor perdona cuando nosotros nos arrepentimos. Ahora, mientras nosotros ni siquiera reconocemos nuestra falla, vienen cosas a nuestra vida, suceden cosas que son precisamente en el amor del Señor para que reaccionemos, para que nos demos cuenta en qué estamos fallando, que estamos fallando en algo, ¿verdad? Por eso tenemos que mirar nuestros caminos, como dice Jeremías. Dice, desplegaste la ira, dice en el 43, nos perseguiste, mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros asolamiento y quebranto. Ríos de agua viva echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, ¿verdad? El pueblo de Israel seguía rebelde, no se arrepentía, no se desligaba de las cosas que tenía que desligarse, no hacía lo que Dios le hablaba. Venían a preguntarle al profeta que orara al Señor y le decían que iban a hacer todo lo que Dios les dijera, y cuando el profeta contestaba como no les gustaba, le decían, estás mintiendo, Dios no te dijo eso. ¿Y cuántas veces nosotros queremos escuchar algo que no es lo que Dios nos está diciendo? ¿No? Y nosotros tenemos que aprender a escuchar lo que Dios nos dice, no lo que queremos escuchar. Porque de lo contrario, nosotros estamos exactamente igual que el pueblo de Israel, en rebeldía, en desobediencia. ¿Sí? Sigue diciendo ahí en el 49, miren. Dice, mis ojos destilan y no cesan, porque no hay alivio, hasta que el Señor mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Mis enemigos me dieron caza como ave, sin haber por qué. Ataron mi vida en cisterna. Esto es lo que le pasó a él. Pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza, y yo dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Señor, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué y dijiste, no temas. Entonces tenemos que volar al Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que nos promete el Señor? Lo único que el Señor nos promete es que si nosotros somos obedientes, Él va a estar con nosotros hasta el último día de nuestra vida. Nada más. No nos dice que no vamos a tener problemas, que no vamos a tener pruebas, que no vamos a tener luchas, que no van a venir angustias. Él no nos dice nada de eso. Lo único que nos dice es que Él estará con nosotros hasta el último día. Y nosotros tenemos que ser agradecidos. Sea lo que sea que nos suceda, de que Él esté con nosotros, ¿verdad? Muy agradecidos tenemos que estar, ¿sí? Miren en el 31, versículo 31. Sí. Porque el Señor... Amén. Precioso el Señor. Gloria a Dios. Amén. Dice, porque el Señor no desecha para siempre, antes sí aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Amén. Entendemos que lo que nos sucede a nosotros, muchas y la mayoría de las veces, es causa de lo que nosotros hacemos, pensamos, sentimos o decimos. Somos responsables de eso, ¿sí? Este profeta pasó todo lo que pasó sirviendo al Señor, y si bien se lamentaba, jamás dejó de ser obediente, nunca contrincó con el Señor, ¿sí? Solo le pedía, hablaba con el Señor, ¿verdad? Para que le diera fuerza, para que lo restaurara. Además, el Señor lo manda a convertirse, porque él se había cargado con todo lo que veía del pueblo, ¿verdad? Y cuando nosotros nos cargamos, o sea, nos preocupamos, nos entristecemos en demasía, ¿verdad? Ya no escuchamos bien al Señor. Eso es lo único que el Señor le dijo, que se convirtiera,
¿sí? Porque él se había entristecido demasiado, se había cargado, estaba enojado con el pueblo porque no escuchaba, ¿sí? Pero el Señor le dijo, no temas. Fue lo que le dijo cuando lo llama a servirlo, no temas, ¿sí? No tengas miedo. Y él sí que tenía oportunidades para tener miedo, ¿no? Él y tantos otros, como hemos visto a Pablo, que lo apedrearon hasta casi matarlo, y él siguió predicando, que estuvo preso varias veces, mucho tiempo, y él siguió predicando. Hemos leído Apocalipsis de Juan, ¿sí? Juan fue torturado y lo pusieron preso en la isla de Patmos, era anciano, pero él siguió sirviendo al Señor, ¿verdad? Y hoy en día no pasamos ni siquiera la mitad de las cosas que pasaban los de antes y nos quejamos, ¿sí? ¿Será que nuestro Señor Jesucristo tuvo una ducha caliente? No. Dice que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Él muchas veces dormía por ahí y nosotros nos quejamos. Nos quejamos muchas veces. Vamos a leer un pedacito de Jeremías. Vamos a ir a Jeremías 38. ¿Qué? ¿Para adelante o para atrás? El cartoncito para ese lado. Gloria a Dios. ¿Tentaciones? No. Sigue pasando el próximo cartoncito. Ahí. Jeremías 38. Jeremías. 38. Jeremías en la cisterna. Jeremías. Gloria a Dios. Amén. Amén. Precioso el Señor. Dice ahí, oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo diciendo, así ha dicho el Señor, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada o de hambre o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho el Señor, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías, he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Imagínese usted. ¿El cielo qué? Caca. Caca. Eso es, tierra. Eso quema. Es capaz de morirse uno ahí, amén. Dice, y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech diciendo, toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías, pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. O sea, lo tiraron en una cisterna llena de cieno, él se hundió en el cieno por predicar la palabra, por decir lo que Dios les había mandado decir, porque no querían escuchar.
No querían escuchar eso. Ellos querían escuchar que Dios les iba a dar la victoria. Pero si ellos ni siquiera estaban siendo obedientes a Dios, ¿no? Entonces eran selectivos, eso no les servía, entonces querían matar a este varón porque hacía que los del ejército tuvieran miedo para pelear las batallas, ¿verdad? Y el Señor les estaba avisando que no iban a ganar, que si no se iban y que venía el pueblo de Babilonia y que tenían que servirlos, ¿sí? No iban a vivir, pero no les gustaba, ¿sí? Aún este rey Sedequías, sigue ahí en el 14, ¿verdad? Dice, lo consulta secretamente a Jeremías, el rey. Después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia, en la tercera entrada de la casa del Señor. Y dijo el rey a Jeremías, te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Sedequías, si te lo declarare, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, no me escucharás. Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías, diciendo, vive el Señor, que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré en mano de estos varones que buscan tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías, así ha dicho el Señor, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. Si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá y esta ciudad no será puesta a fuego y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos y la pondrán a fuego y tú no escaparás de sus manos. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías, tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Y dijo Jeremías, no te entregarán. Oye ahora la voz del Señor que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. Pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado el Señor. He aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán, te han engañado, y han prevalecido contra ti tus amigos, hundieron en el cieno tus pies, se volvieron atrás. Sacarán pues todas tus mujeres y tus hijos a los caldeos, y tú no escaparás de sus manos, sino que por mano del rey de Babilonia serás apresado y esta ciudad quemará a fuego. Y dijo Sedequías a Jeremías, nadie sepa estas palabras y no morirás. Y si los príncipes oyeren que yo he hablado contigo y vinieren a ti y te dijeren, decláranos ahora qué hablaste con el rey, no nos los encubras y no te mataremos, asimismo que te dijo el rey. Les dirás, supliqué al rey que no me hiciese volver a casa de Jonatán para que no me muriese allí. ¿Sí? O sea, el rey estaba diciendo lo que tenía que responderle cuando le vinieron a preguntar. No podía decir que el rey le había preguntado, ¿verdad? Dice, y vinieron luego todos los príncipes a Jeremías y le preguntaron, y él respondió conforme a todo lo que el rey le había mandado. Con esto se alejaron de él porque el asunto no se había oído. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén, y allá estaba cuando Jerusalén fue tomada. O sea, que el rey no hizo caso. No hizo caso, no se entregó. No tomó la palabra del Señor. Y en el libro de Jeremías vemos que muchas veces venía el pueblo a consultarle y le decían, haremos lo que tú nos digas. Pero como no les gustaba, iban y hacían otra cosa, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a amar la voluntad del Señor, sea cual sea, ¿verdad? Ganaremos algo aparte de nuestra perdición si nosotros nos disgustamos con la voluntad del Señor. Realmente nosotros tenemos que ser como Jeremías, no quejarnos por lo que viene a nuestra vida, dar gracias, ¿sí? Por lo que nos toca vivir, ¿verdad? Yo escuchaba la oración del hermano, ¿no? Y pensaba, dice el Señor, ¿no? Que los más fuertes viven hasta 80 años, o sea que después de los 80, cada año de vida es un regalo de Dios, es un regalo de Dios. Y tenemos que ser agradecidos por todo. Cada día se renueva la misericordia del Señor. Lo decía Jeremías allí en Lamentaciones, ¿verdad?
Podría este varón estarse quejando, podría este varón estar enojado con Dios por lo que le tocó, pero al contrario. Y así tendríamos que ser nosotros, ¿verdad? Y estar más que agradecidos. Realmente siempre nos está faltando algo y no estamos conformes con algo, ¿sí? Pero si nos comparáramos con estas personas que sirvieron al Señor, ¿sí? Y que lo dejaron plasmado aquí para nosotros, a mí me daría miedo de todo lo que tenemos. Me daría miedo de todas las comodidades que tenemos. Que todo lo que tenemos no nos aleje del Señor. Porque al contrario, ellos no tenían nada. Solo lo tenían al Señor. Solo servían a Dios y no era la época de la gracia. No. No era como ahora. Y nosotros tenemos muchas cosas, pero siempre nos está faltando algo más. Prestemos atención a eso. Vamos a ir a otro profeta. Vamos a ir a Isaías. Es más para allá todavía. Para allá. Gloria a Dios. Vamos a ir a Isaías 1. No sé, no, en el rojo es Jeremías. Sigue. Entonces, ¿y qué número? 1. Isaías 1. No tengo Isaías 1. Ah, Jeremías. Tienes el papelito arriba, ahí va. ¿Isaías 1? Sí. Amén. Amén. 6:1. No, 1. 1. Isaías 1. Ah, Jeremías. Ah, Isaías 1. Gracias. Perdóname. Isaías 1, ¿verdad? Ahí comienza el libro del profeta Isaías. Dice, una nación pecadora. Esto es una visión que tuvo Isaías, ¿verdad? Dice, visión de Isaías, hijo de Amos, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Será que un buey, ¿sí? O un asno se rebela contra su amo? No. ¿Contra la mano que le da de comer? Los animales son más inteligentes que nosotros, ¿no? Y nosotros muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que nos estamos rebelando contra Dios. Nos creemos, tenemos, no sé si es orgullo, no sé cómo se llama, pero nos creemos que tenemos derecho de intrincar con Dios por las cosas que nos pasan. De preguntarle al Señor, ¿pero por qué? Nos creemos con ese derecho muchas veces, ¿sí? De quejarnos por lo que tenemos. Ni siquiera miramos para el costado, cómo hay personas que no tienen a Dios y están terriblemente peor que nosotros. Y nosotros nos creemos que porque tenemos a Dios, tenemos que estar mejor, o tener mejores cosas, o tener más tranquilidad, o lo que sea. Y si no tenemos paz y tranquilidad, es porque realmente no estamos buscando del Señor como debemos de hacerlo, ¿verdad? Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron al Señor, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Así veía el Señor al pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Cómo nos verá a nosotros?
Dios tenga misericordia y nos haga entender realmente qué somos delante del Señor, cómo estamos realmente, ¿sí? Dice, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. O sea, el pueblo de Israel se rebelaba, le pasaban cosas terribles y seguía siendo rebelde, ¿no? Por eso le dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? O sea, piensan seguir. Dice en el 8, y queda la hija de Sión como enramada en viña, como cabaña en meronar, como ciudad asolada. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra, ¿verdad? Un remanente que busque del Señor, ¿sí? Cuando dice un resto pequeño, un remanente que busque del Señor. Y muchas veces nosotros nos jactamos de ser del remanente, ¿no? Y nos jactamos y damos gracias al Señor por la oportunidad de haber sido llamados, de estar, de conocerle, ¿verdad? Pero tratemos de ser del remanente. Porque el estar en una iglesia o el congregarnos, porque iglesia somos nosotros, ¿verdad? No nos salva. No nos salva. ¿Sí? Entonces tenemos que trabajar realmente en la humildad y en el entendimiento de Dios y de su voluntad y de nuestra vida sometida, que realmente nosotros no somos nuestros porque Él nos compró, ¿verdad? Entonces acá nos habla de los bueyes tienen un dueño y a ese dueño obedecen, y si no obedecen, viene vara para el animal hasta que hace caso, ¿no? Nosotros tenemos una perrita, ¿no? De repente se porta bien y está suelta, pero hace pozos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hace pozos, la atamos. O rompe plantas, la atamos, ¿verdad? Pues ella tiene que aprender y tiene que hacer caso. Bueno, nosotros, el Señor de alguna manera nos tiene que hacer entender, ¿verdad? Y a veces nos creemos que porque estamos haciendo todo, o sea, oramos, ayunamos, leemos la palabra, vamos a congregarnos, tratamos de ser buenos. Ahora tenemos el entendimiento real de que no importa lo que venga, yo lo voy a seguir. Tenemos el entendimiento de que nuestra vida puede dar un vuelco y que nos enojaremos con el Señor. ¿Será que nosotros estamos amando la voluntad del Señor a pesar de todas las cosas? ¿O hay miles de cosas que le estamos diciendo al Señor? No, esto no, por favor, que no me pase tal cosa, que no me pase tal otra, que no quiero esto, que sácame aquello. Y quizás el Señor en el cansancio lo saque, pero ¿estaremos prontos para ser salvos? ¿Seremos de este pequeño remanente, de este resto pequeño, como dice acá? Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar y preguntarle y pedirle al Señor que Él nos dé el entendimiento, que realmente podamos conocer su poderío, su majestad, su voluntad, realmente poder despojarnos de este sentido de que yo soy, hago, voy, decido. No, ya soy un buey, tengo dueño. Ya soy un asno, tengo dueño. Me compraron, ¿verdad? Antes creíamos que hacíamos lo que queríamos y estábamos gobernados por el diablo. Hoy tenemos un dueño que nos ama, que no nos va a mandar algo que no podamos soportar. Y si Jeremías, podemos decir, pobre Jeremías, profeta llorón, le decían porque vivía quebrantado, ¿sí? Si tuvo todo esto es porque el Señor estaba y porque sabía que Él lo podía soportar y porque era necesario que alguien, ¿sí?, le predicara a ese pueblo, aunque el pueblo no escuchara, ¿no? Y nosotros a veces hablamos y si no nos escuchan ya nos quedamos mal, una vez a alguna persona, o si nos contestan mal ya nos quedamos mal, ¿no? El Señor nos ha mandado a hablar de Él, a presentarlo, a dar testimonio, ¿sí? Y nosotros muchas veces estamos, ay Señor, pero mira esto, pero mira aquello, ¿no? Y tenemos ejemplos, ¿no? Vamos a seguir leyendo ahí en el versículo 10. Nos decía, voy a leer del 9, ¿sí?
Cuando nos decía, si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Luego sigue diciendo, príncipes de Sodoma, oíd la palabra del Señor, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, ¿verdad? Sodoma y Gomorra, por si no nos recordamos, ¿verdad? Fueron consumidos con fuego de lo alto. Fuego y azufre cayó y consumió esas ciudades por la depravación que había. Ahí vivía Lot, que era justo, un hombre justo, ¿verdad? Y los ángeles, fueron ángeles a rescatarlo a él, y las personas de la ciudad querían tener relaciones con los ángeles, para que usted vea la depravación que había. ¿Sí? Los ángeles lo dejan ciego a las personas, y las personas ciegas, y todos seguían buscando la puerta para poder llegar y llegarse a los ángeles. En una degeneración terrible, ¿verdad? Fueron consumidos con fuego y azufre desde lo alto, ¿sí? No solamente lo dice la palabra, sino que existe el testimonio, cómo quedó todo, ¿sí? Pulverizado. Amén. Ese es Sodoma y Gomorra. Dice en el 11, ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? ¿Verdad? El pueblo era rebelde, pero aún seguía haciendo sacrificios por sus pecados, ¿verdad? Nosotros no hacemos sacrificio, pero una vez somos rebeldes y venimos a la casa del Señor. Somos rebeldes y leemos la palabra. Somos rebeldes y oramos, pero estamos en rebeldía, en desobediencia, ¿sí? Dice, no me traigas más vana ofrenda, dice en el 13. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agravio, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blanca lana. Amén. O sea, ¿qué les dice el Señor? No quería ofrendas, quería santidad, ¿no? Que se limpiaran, que se volvieran, que dejaran de hacer las cosas. ¿De qué me sirve a mí, sí, venir a la casa del Señor, leer la palabra, orar, hacer todas las cosas que tengo que hacer, si yo sé que tengo algo que al Señor no le gusta? No sirve de nada. Es más, Él nos aborrece, ¿sí? Y encima nosotros seguimos pleiteando con el Señor y preguntándole o pidiéndole que saque lo que hay en nuestra vida. Hay cosas que nos corresponde a nosotros dejarlas, aborrecerlas, no hacerlas. Y esas las tenemos que hacer, porque si no el Señor nos aborrece, ¿verdad? Dice en el 19 ahí, si quisiereis y oyereis y comeréis, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Amén. Pero el Señor es tan bueno que les dice, cuando les dice que se santifiquen, en el 18 les dice, después de que se santifiquen, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Vamos a arreglar las cuentas. El Señor dice, santifícate y ven a hablar conmigo. Santifícate y vuélvete. Deja eso que estás haciendo y vuélvete a mí. Habla conmigo. Búscame, pero en santidad.
¿no? No en vano dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Y nosotros pensamos, obviamente, sin santidad no vamos a llegar allá arriba. Pero acá necesitamos que Él responda a nuestras oraciones, que nos enseñe a orar, que Él nos escuche y que nosotros lo podamos escuchar. Sin santidad eso es imposible, ¿verdad? Entonces, por eso el Señor nos dice, ¿sí? Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, ¿sí? Y luego entonces vamos a ponernos a cuenta con el Señor. Ponernos a cuenta con el Señor. Si tendrá misericordia, como decía Jeremías, ¿no? Estamos vivos, no nos mató, no nos consumió. Es la misericordia del Señor. Tenemos que estar agradecidos que estamos vivos y que es nuestra oportunidad de seguir adelante, ¿verdad? Es la misericordia del Señor, no solamente que estamos vivos nosotros, sino que están vivos, cada uno del que está vivo tiene oportunidad de arrepentirse, ¿verdad? Entonces es grande la misericordia del Señor, no nos ha consumido. Hoy estamos escuchando la palabra. Hoy es una oportunidad que tenemos de realmente poder identificar eso que hay en nuestra vida y dejarlo. Y dejar de hacerlo porque Él aborrece eso, ¿sí? Y no nos ha consumido. Es grande su misericordia. Ahora recordémonos e identifiquémonos con el buey, con el asno, ¿sí? Tenemos un dueño, no nos mandamos. Entonces pidámosle al Señor, Él en su amor nos da el entendimiento realmente de su poderío, de su majestad y de nuestra insignificancia, ¿no? Como dice el Salmo 39, ¿verdad? Que David le dice, hazme saber lo contado de mis días. O sea, tenemos una vida corta, digamos, comparado con la eternidad, ¿sí? Es algo pasajero. Ahora, tenemos que esmerarnos para que lo que nos queda de vida, nosotros estemos agradando al Señor, sirviendo al Señor, ¿verdad? Y servir no es hacer alguna cosa para el Señor, es hacer todo para el Señor. Porque yo no puedo decir yo sirvo al Señor porque predico la palabra. No, si mi vida es un desastre. Predico la palabra, pero no puede haber pero. No puede haber pero. Y si los hay, que el Señor nos dé entendimiento para que realmente nosotros podamos desechar eso que no sirve, eso que nos aparta del Señor, eso que el Señor aborrece, ¿verdad? Recordando siempre que tenemos que aprender a amar la voluntad del Señor, aunque no nos guste, ¿sí? Quizás al buey no le gusta salir muy temprano a arar la tierra, pero el amo lo lleva, ¿no? Él va y no se queja. Nosotros no podemos quejarnos. Es más, tenemos que aprender a amar todo lo que viene a nuestra vida y darle las gracias al Señor, la gloria y la honra de todas las cosas, porque Él tiene un propósito con todas las cosas. Veamos este pobre Jeremías, ¿sí? Que fue metido en la cisterna, se enterró en el cieno, ¿sí? Pero aún el rey luego lo va a consultar y el Señor sigue hablando por su boca. Y todas estas personas que escucharon todo lo que Él predicó, podrán decirle al Señor, ¿tú no me dijiste? No, Él mandó a su siervo, Él mandó a Jeremías, sí, a hablar, ¿no? Entonces que el día de que nosotros estemos delante del Señor, también se nos habló. No podremos decir que no. El Señor nos habla de miles de maneras, nos habla con la palabra, nos habla cuando nosotros leemos, cuando estamos aquí, nos habla por los hermanos, nos habla por las otras personas, nos habla aún por las experiencias que tenemos, por los animales, por las cosas que suceden. Él nos habla en todo momento si nosotros aprendemos a escucharlo, ¿verdad? Ahora la cosa es que nosotros realmente nos santifiquemos y nos pongamos a cuenta con Él y nos pongamos a buscarle al Señor en serio, ¿sí? Porque Cristo viene, porque es ya, y porque cada día realmente es su misericordia que nos deja seguir adelante, ¿verdad? Entonces que realmente cada día nosotros podamos ponernos a cuenta con el Señor para asegurar esa salvación, ¿sí? Vamos a mirar a alguien más, vamos a ir a Marcos, ahora sí es el Nuevo Testamento. ¿Qué? ¿Dónde voy? Para acá. ¿Para acá? Sí. Marcos, ¿cuánto? Marcos 15. Gloria a Dios.
Bendito el Señor, gloria a Dios. Ahí tienes el cartoncito donde está tu mano, si no me equivoco. ¿Dónde está tu mano? Ahí. Acá. Sí. No, ¿en dónde está? No. Tengo una roja y calemía. No, acá. Marcos 15. A ver, no sé si en esa hoja. Sí, en el 1, 15:1. Amén. Amén. Ahí tenemos a nuestro Señor Jesucristo, ante Pilato, ¿sí? Dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, ¿tú lo dices? Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Amén. Ese es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Todos sabemos y decimos, fue llevado como cordero al matadero, ¿no? ¿El cordero se queja cuando lo vamos a matar? No, ni se queja, nada. Es indefenso totalmente. Y así fue nuestro Señor Jesucristo, por amor a nosotros, ¿sí? Estaba siendo acusado, dice, lo acusaban mucho, de muchas cosas lo acusaban. Nada respondes, le dijo Pilato. No vas a defenderte, no vas a decir nada. No, enmudeció, él cayó, no habló, porque eran cosas que tenían que suceder. Entonces nosotros hablaremos ante la voluntad del Señor. Nos defenderemos contra el Señor. Nos quejaremos contra el Señor, contra la voluntad, contra todo lo que viene a nuestras vidas. No tendríamos que hacerlo. Realmente tendríamos que poder transformar nuestra oración en agradecimiento cada día, en alabanza, en adoración y en pelear una batalla, ¿sí? Como se nos llama, pelear una batalla por los demás. Porque cuando yo sirvo al Señor en batalla, en oración, ¿quién cuida mi vida? Es Él. No temas, le dijo a Jeremías. No temas. No. Entonces Jeremías tenía que saber que cuando lo tiraron en la cisterna y se hundió en el cieno, ¿sí? El Señor le había dicho, no temas. Fue lo primero que le dijo cuando lo llama a Jeremías a servirle, le dice, no temas, no tengas miedo. Sabía que si moría se iba con Dios, se terminaba todo. Y si no, lo iban a sacar. Ahora nosotros hacemos un mundo, un problema, agrandamos el problema de pequeñísimas cosas que ni siquiera ponen en riesgo nuestra vida, ¿no? Y si la pusieran, seríamos capaces de ser como Jeremías, como nuestro Señor Jesucristo, de estar en silencio y esperar qué va a hacer el Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál es el desenlace? Porque aún yo estando postrada en una cama, puedo orar. O sea que puedo servir al Señor. Aún las personas que no pueden hablar, pueden orar. Pueden servir al Señor, ¿verdad? Entonces, mientras tengamos vida, tenemos que servir al Señor. En todo. Para eso nos llamó el Señor. ¿Sí? Él nos hace libres, pero para servirlo. Él nos dice que si estamos agradecidos, para servirlo. ¿Sí? Y nosotros nos creemos que tenemos derecho a reclamar algo para nosotros cuando el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y toda su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Añadidura. O sea, si quiere, me lo da y si no, no. ¿Y yo voy a dejar de seguirlo? Es lo que tenemos que pensar realmente y poner en la balanza, ¿sí? Porque quizás hoy en día nos estamos presentando delante del Señor con una lista de quejas o de peticiones y no estamos pidiendo como conviene, no estamos pidiendo por quienes lo necesitan, ¿sí? Porque quizás le pedimos otro par de zapatos, pero hay alguien que no tiene ninguno, ¿no?
O quizás le pedimos que nos alivie un pequeño dolor, pero hay otros que están mucho peor. Está bien pedirle al Señor que nos alivie un dolor, pero no podemos dejar de trabajar para el Señor y de saber que hay gente que está peor y que no lo tienen a Él, ¿sí? Y que nosotros tenemos que pelear la batalla en oración. Somos llamados, ¿sí?, a ser soldados, verdaderos soldados, que pelean la batalla en oración, ¿sí? Sabiendo que la oración, que la palabra, que lo que hablamos, ¿sí?, mueve y toca y rompe en el campo espiritual. A eso nos ha llamado el Señor. Nos da el entendimiento, nos da el discernimiento, ¿verdad? No nos desviemos con lo que nosotros creemos necesitar, porque lo que nosotros necesitemos vendrá por añadidura. O sea que yo tengo que hacer esto para que vengan las cosas. El Señor quiere, nos dará, pero nosotros tenemos que servir al Señor. Y si no quiere, no importa, tenemos que servir al Señor igual, ¿verdad? El bueno no le protesta al amo por el establo donde está, o si se lo mejora, o si tiene abrigo, o si le falta comida. No, calladito. Por algo el Señor nos compara con bueyes, con asnos. Si tenemos un dueño, y a Él tenemos que realmente obedecer. Y obedecer, ¿sí? No es como hoy en día los sindicatos, ¿no?, que pelean esto, que consiguen aquello, que... No, esto no es así, ¿verdad? Entonces pidámosle al Señor que nos dé realmente el entendimiento, ¿sí?, de cómo nosotros tenemos que presentarnos y manejarnos delante de Él para servirle realmente, fielmente, como debe de ser. Amén. Eso es lo que el Señor nos dice, nos habla hoy. Y recordemos y leamos el libro de Jeremías, leamos todo lo que Él sucedió, lo que Él vivió, ¿sí? Los profetas de antes tenían que hacer muchas cosas que les mandaba el Señor para ser ejemplo del pueblo, ¿verdad? Hoy el Señor nos dice que nosotros tenemos que ser luminares para ser ejemplo, ¿verdad? Reflejar a Cristo en nuestras vidas para ser ejemplo de los que nos rodean, por si quizás quieran arrepentirse, ¿sí? Entonces, pensemos bien en todo lo que han pasado los otros para dejarnos a nosotros esto escrito, ¿sí? Y veamos que realmente nosotros no estamos pasando nada. Aún hoy en día tenemos hermanos que son perseguidos, que huyen a las montañas, a los montes, que se esconden, que muchas veces no tienen nada que comer simplemente por creer en Cristo. Otros que a escondidas, ¿sí?, tratan de predicar a Cristo a aquellos que lo quieran recibir, pero a escondidas, porque si no lo llevan preso, ¿verdad? Prestemos atención a eso. Nosotros no estamos pasando nada de eso. Y si ni siquiera tenemos luchas espirituales es porque tampoco estamos trabajando para el Señor, ¿verdad? Porque en esta aparente tranquilidad que el Señor nos da es para que nosotros peleemos la batalla en oración por aquellos que quizás no pueden ni siquiera doblar las rodillas, que no tienen un minuto de tranquilidad, como estos hermanos que son perseguidos, ¿sí? Como los que están en guerra, como los que están muriendo de hambre, ¿sí?, pero no se vuelven a Dios. Tanta gente necesitada, tanta cosa que hacer, ¿verdad? Entonces hay que trabajar para el Señor, trabajo hay, ¿sí? Dice que los obreros son pocos, la mies es mucha, hay mucha cosa que hacer, ¿verdad? Pero que realmente tengamos el entendimiento y lo hagamos de verdad. Como dice en el Salmo 32, dice, ¿verdad?, que hay que alabar al Señor, pero dice alabadlo bien, tañendo con júbilo, o sea, hagamos las cosas con gozo y con alegría para el Señor. Amén. Amén. Vamos a cerrar la Biblia y vamos a orar. Amén. Amén. Bendito Padre, te damos las gracias, mi Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Padre. Gracias, mi Señor, bendito por este día de vida, Señor. Te rogamos que realmente, Padre Santo, bendito, tú nos des el entendimiento, Señor. Ayúdanos a entender realmente que tú nos has comprado, Señor. Tú has pagado precio de sangre, Señor. Ayúdanos a amar tu voluntad, Padre bendito, en el nombre de Jesús, mi Señor, y a poder caminar en ella, Padre, cuando sea buena y cuando sea mala, cuando sea linda y cuando sea dolorosa, Padre. Que siempre podamos amar tu voluntad, Señor, y esperar en ti, Santo Dios, porque queremos realmente ser salvos, mi Señor. Ayúdanos entonces a santificarnos, Padre bendito, Dios de la gloria, y a ponernos a cuenta contigo, Señor. Te rogamos también, Padre, que tú estés ministrando esta oración, Padre tan santo, esta humilde oración sobre aquellos que escuchan tu palabra, Señor, Padre. y sobre todo nuestros Señor. hermanos, Señor. Lleva fortaleza al debilitado, Padre Santo, consuelo a los corazones, mi Señor, de aquellos que son perseguidos por tu palabra, Señor, y da las fuerzas para perseverar, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos, Señor. Amén.